Estimados subsecretarios, estimada, no sé si está la delegada presidencial, la Constanza Martínez, alcaldesa, alcaldes, representantes de los centros de estudio, investigadores que hoy nos acompañan, amigas y amigos. Pero ¿cómo está José? No te había visto, José Miguel. Quiero obviamente agradecer su presencia en este seminario que hoy nos convoca, llamado Las alternativas progresistas contra la violencia y el crimen organizado en América Latina. Sabemos que la seguridad es una de las principales preocupaciones de las personas en nuestro país actualmente, porque por eso es tan importante que sea el primer tema que abordemos como centros de estudio de la izquierda y de centro, con miras a las elecciones municipales de este año que enfrentaremos como pacto Contigo Chile Mejor. Sin duda, yo creo que uno puede hacerse la pregunta desde el progresismo si en algún momento se entregó la bandera de la seguridad, ¿no? Yo creo que es un tema central para la izquierda porque efectivamente es un derecho humano, por lo que tenemos que garantizar la seguridad de las personas, aunque sabemos que no es fácil y muchos chilenos y chilenas lo viven a diario. Para combatir la violencia y el crimen no solo necesitamos un sistema de justicia penal bien financiado, una policía fuerte, mejor inteligencia, sino también confianza y solidaridad entre las naciones, especialmente para enfrentar el crimen organizado que está presente en distintos países. Comentaba yo a algunas personas que estuve en Princeton la semana pasada en un seminario sobre los desafíos de América Latina y el expresidente Lasso, justamente su tema principal fue sobre este tema y la situación en el Ecuador, donde él hablaba que incluso se habla del concepto de la narcopolítica, digamos que el mundo del narco se ha introducido en un conjunto muy importante de instituciones. Él señalaba que incluso aparentemente en el Parlamento. Ahora, yo sé y quiero reconocer los esfuerzos que está realizando el gobierno, que ha invertido en las policías, enorme inversión, para mejorar su equipamiento, sus vehículos, y que está promoviendo un trabajo muy coordinado entre el gobierno, las policías y las fiscalías para lograr resultados concretos. Y de hecho hemos visto algunos resultados concretos, ¿cierto? Hace un par de semanas tuvimos un gran operativo en 17 comunas de la región metropolitana para capturar a integrantes de la banda internacional Los Trinitarios, que se dedican al narcotráfico, robos, homicidios, tráfico de armas, y se detuvo a 53 miembros que ahora se encuentran en prisión. Ahora, el combate a la delincuencia debe ser resguardando el debido proceso, sin suspender las libertades civiles, sin encarcelar a personas inocentes, porque el riesgo enorme sería erosionar a la democracia. Y la democracia y los derechos humanos están estrechamente vinculados, es obvio eso, sin democracia no hay derechos humanos, sin derechos humanos no hay democracia. Y la alternativa que debemos ofrecer debe proteger a las personas. El tema de seguridad es un tema transnacional, es un tema regional y debe afrontarse también desde esa óptica. Y en ese sentido, una de las cosas que mencionaban algunos de los expertos en la discusión sobre los temas de seguridad en esta conferencia era la necesidad de armonizar legislaciones para que los esfuerzos de uno no sean contraproducentes con los esfuerzos de otro. Una coordinación efectiva entre naciones permitirá no solo la estandarización de medidas de seguridad, sino también la creación de un marco de trabajo más sólido y cohesivo que beneficia a todos los estados involucrados. Y esta integración regional es crucial para abordar las amenazas de manera uniforme y para asegurar que los avances en seguridad en un país puedan reforzar y no debilitar los progresos en sus vecinos. Además, puede permitir una respuesta más rápida y eficiente frente a desafíos comunes, maximizando los recursos y compartiendo mejores prácticas en un esfuerzo conjunto por garantizar la paz y la seguridad de nuestra región. Siempre me gusta recordar que debemos hablarle al corazón de las personas para que nuestra narrativa les llegue realmente. Debemos movilizar a las personas, ¿cierto?, a partir de que las personas tienen una emocionalidad comprometida con el tema de la seguridad, pero no desde la base del miedo, como lo hace la derecha y la extrema derecha. Hemos estado usando la racionalidad para hablarle a las personas, pero de repente tengo la percepción de que esa racionalidad no siempre se alinea con la emoción de la gente. Debemos volver a construir nuestros lazos de conexión con las personas, reconstruir los lazos de la representación, para que los jóvenes, mujeres, adultos y los sectores populares puedan ver en nosotras y nosotros una alternativa de representación real de sus preocupaciones. Esta mañana se abordarán varias temáticas sumamente importantes: las nuevas violencias en América Latina, la relación de las Fuerzas Armadas y la seguridad pública, y las nuevas tendencias en el crimen organizado y los mercados ilegales.
Y esto nos servirá para generar los insumos que puedan aportar con ideas y soluciones y medidas concretas para los distintos municipios, los difíciles desafíos que hoy enfrentan. La necesidad de unidad de todo el progresismo de cara a las elecciones municipales es un imperativo. Los centros de estudio ligados a la izquierda y el centro, desde la DC al PC, puede hacer un aporte esencial en este proceso. Este trabajo coordinado que se está desarrollando acá es parte del esfuerzo que están haciendo los centros progresistas por generar contenido programático basado en buenas prácticas y que lanzamos el 4 de abril junto a alcaldes y alcaldesas de todo Chile. Espero que este encuentro sea provechoso para todos y todas, para que el día de mañana podamos ofrecer con unidad una mejor alternativa de gobiernos locales a nuestros compatriotas. Muchas gracias y muchas felicitaciones por este. Muchas gracias, Presidenta, por sus palabras, por su aliento. Quisiera recordar también. Ahí, perfecto, ahí sí. Muchas gracias. Hay que apretar el botón que dice Speak. Ahí. Bien, bienvenidos al panel titulado Enfrentando las nuevas violencias en América Latina, reflexiones para Chile. El objetivo de este panel con estos destacados y destacadas expositores es comprender qué lecciones sobre el combate de América Latina podemos integrar a las políticas públicas, a la comprensión del fenómeno de la violencia en Chile. Para ello nos acompañan el doctor Ignacio Cano, que es doctor en Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, es investigador y docente en materias de seguridad pública, profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro y un destacado experto en materias de violencia en América Latina, políticas de seguridad, policías y fuerzas armadas en la seguridad pública. Bienvenido, Ignacio. Un placer tenerte acá. El doctor Marcelo Bergman, que es doctor en Sociología por la Universidad de California en San Diego, es director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, Argentina. Un gran especialista en las dinámicas de transgresión de la ley y la economía del crimen. Muchas gracias, Marcelo, por acompañarnos. El profesor Hugo Fruling, que es doctor en Derecho por la Universidad de Harvard, profesor titular de la Universidad de Chile, es investigador y exdirector del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, un gran especialista en políticas de seguridad ciudadana y sobre todo el involucramiento de la sociedad civil en estos temas. Y finalmente, muchas gracias, Hugo, por acompañarnos. Lucía Damer, doctora en Ciencia Política en la Universidad de Leiden, Holanda, profesora titular de la Universidad de Santiago de Chile. Es investigador y docente en temas de seguridad pública, una gran especialista también en políticas de seguridad, es jefa de asesores del presidente de la República y, por supuesto, miembro del directorio de Chile 21. Muchas gracias por estar aquí, por este panel de lujo. Bueno, nuestro continente está tensionado por las dinámicas propias de la globalización. Algunos hablan por ahí la posglobalización, incluso la desglobalización. Al igual que la pandemia modificó las formas de nuestro relacionamiento social ligado a estas lógicas del siglo XXI, la globalización, las nuevas tecnologías, etc. También el crimen está sometido y la violencia en general están sometidas a estas dinámicas de nuestro tiempo. Queremos comprender en una pregunta, para lo cual tienen 7 minutos cada uno de ustedes. Vamos a ir pasando por cada uno de ustedes con esta pregunta. Luego de esta ronda pasamos a la segunda pregunta, pero la primera es, ¿cuáles consideran ustedes que serían las transformaciones principales de la violencia criminal en América Latina en este nuevo siglo? ¿Qué ha pasado en estos años? Ignacio. Buenos días a todas y todos. En primer lugar, muchas gracias por la invitación de estar aquí hoy en este seminario tan relevante para intentar reflexionar sobre políticas progresistas de seguridad que son bastante escasas en América Latina y en el mundo. Bueno, ¿qué ha pasado en los últimos años en América Latina? Desde el punto de vista macro, la situación ha evolucionado positivamente. Por ejemplo, la epidemia catastrófica de homicidios en América Central, que llegó a tasas de más de 100 por 100.000 habitantes, ha remitido en prácticamente todos los países de América Central. En segundo lugar, los países mayores de América Latina que
concentraba la mayor parte de los homicidios, como México, Brasil y Colombia han sufrido por lo menos una contención en el número de homicidios. Entonces el escenario global debería ser favorable. Sin embargo, no es esa la percepción que tienen los ciudadanos en América Latina. Entre otras cosas porque ha habido un aumento de las tasas de homicidio en algunos de los países con tasas tradicionalmente bajas, por ejemplo Ecuador, Costa Rica, Chile y Uruguay. También las tasas de robo continúan bastante elevadas y la presencia del crimen organizado o la percepción que tenemos sobre la presencia del crimen organizado ha hecho que se extienda una percepción de emergencia. Entonces, en muchos países de la región, países como Costa Rica, con tasas bastante bajas, la percepción es que estamos en una crisis muy intensa. Cuando hablamos de crimen organizado, desgraciadamente solemos pensar en el crimen organizado violento que tiene que ver con grupos de narcotráfico y de extorsión. El crimen organizado es mucho más que eso. Bueno, en los últimos años en Brasil con la operación Lava Jato, que ya conocen, resulta que los empresarios del sector de la construcción, todos, no todos, pero bueno, muchos eran parte de redes de crimen organizado. Los empresarios del sector de la carne eran parte de una red de crimen organizado. Sin embargo, cuando pensamos en crimen organizado, no pensamos en esos circuitos que son realmente muy organizados. Pensamos en otro tipo de crimen, mucho más difuso, mucho más violento, por supuesto. Y lo que ha surgido también en los últimos años es un aumento de la extorsión. Entonces, la extorsión es realmente muy grave porque el otro gran pilar de estos grupos de crimen organizado es el narcotráfico. Pero el narcotráfico no es tan dañino para la vida de las comunidades como la extorsión. Es decir, por ejemplo, en Brasil, el hecho de que vendan drogas en una esquina, en general, dependiendo de lo que eso provoca en términos de operaciones policiales, etc., pero en general la gente no se siente muy insegura por el hecho de que vendan drogas en su zona. Pero cuando la extorsión llega, la extorsión amenaza el día a día y aumenta, impone un impuesto en la vida de la gente más desfavorecida que tiene que pagar por salir de casa, tiene que pagar por tomar una micro, tiene que pagar por las actividades más cotidianas. Y en varios países este tipo de crimen organizado ha dominado o domina amplias regiones, o sea, ejerce control territorial. En México, por ejemplo, buena parte de los estados del norte de México están controlados por el crimen organizado. Y el crimen organizado está infiltrado, por supuesto, en el Ejecutivo y en los otros poderes del Estado, pero además domina realmente la comunicación entre las ciudades. En Brasil, el crimen organizado domina territorios mucho menores, pequeñas comunidades. Eso además coloca en jaque el tradicional monopolio de la violencia del Estado y provoca una respuesta que en general se ha traducido en términos de militarización y de gestión de crisis. Entonces, la izquierda, que tradicionalmente no le daba gran importancia a la seguridad, porque consideraba que era un epifenómeno de la exclusión social y que una vez que se resolviera la exclusión, la violencia y la criminalidad desaparecerían, pues la izquierda no ha sabido formular una propuesta alternativa. Y al final lo que tenemos es políticas en gobiernos supuestamente progresistas que se parecen muchísimo con las propuestas de gobiernos conservadores, que tienen que ver con militarización, sacar al ejército a la calle, tienen que ver con aumento de la fuerza policial, tienen que ver con aumento de las penas y que en realidad no resuelven el problema, pero eso sí responden también a esa desesperación de la gente, de los ciudadanos que sienten que están en una situación desesperada y por tanto necesitan una solución a corto plazo. La otra apuesta de la izquierda tradicional, además de la policía comunitaria, que también ha sido una tentativa, es apostarle a los programas de prevención social. Los programas de prevención social son indispensables y de gran importancia, pero tienen un efecto a largo plazo. En Brasil tenemos un estudio que hicimos una comparación entre las tasas municipales de homicidio y descubrimos que uno de los factores más importantes que ayudaba a determinar la tasa de homicidios municipal era la renta del quintil más pobre de la población 20 años antes. Correlacionaba más que con la renta de ese mismo grupo social en el mismo momento. Es decir, cuando los que nacen hoy en las condiciones que nacen lleguen a la edad de máximo riesgo 20 años después, es cuando vamos a ver el impacto de la violencia de lo que sucedió 20 años antes. Pero es muy difícil convencer a cualquier gobierno de que invierta en políticas que van a tener un resultado 20 años después. Entonces, junto a las políticas de prevención social, situacional, etcétera, que son de gran importancia, necesitamos políticas de corto plazo que intenten resolver el problema de la emergencia.
La emergencia en un doble sentido. La emergencia en el sentido de las altas incidencias de extorsión, de asaltos, etcétera, pero también la emergencia en términos de percepción. La gente tiene que sentirse más segura. Y ahí entra la militarización. Es decir, sacar militares a la calle permite que la gente diga, bueno, el gobierno está haciendo alguna cosa y hay alguien armado que supuestamente me protege en la esquina. Eso tiene un impacto muy débil realmente en la incidencia criminal, pero tiene un impacto probablemente mayor en la percepción de los ciudadanos y por eso muchos gobiernos optan por esa medida. Bueno, como mi tiempo se está acabando, solo decirles que la gran novedad en los últimos años es el surgimiento de lo que podríamos llamar el modelo Bukele, es decir, manden a todo el mundo joven pobre a la cárcel. Y realmente funciona, en el sentido de que reduce la extorsión, reduce la violencia. Es algo que podríamos llamar casi como una represión secundaria, ¿no? ¿Saben? La prevención secundaria es grupos de riesgo que tienen el riesgo de involucrarse en violencia, vamos a protegerlo. Aquí es represión secundaria. Todo el mundo que no sabemos si está involucrado o no, lo mandamos a la cárcel y bajan la incidencia, con un apoyo popular fortísimo. Además, esto viene de la mano con un déficit democrático, porque el gobierno Bukele no es un gobierno democrático. Un gobierno que ha llevado al ejército adentro del Parlamento para amenazar a los parlamentarios que voten la propuesta del gobierno. Entonces, es la primera vez que tenemos un caso de éxito, entre muchas comillas, del proyecto de la mano dura. Hasta ahora era todo un fracaso. La mano dura había reforzado los grupos criminales, aumentado la violencia, generado más inseguridad. Pero por primera vez tenemos a alguien que dice, los encarcelo a todos y te resuelvo el problema. Entonces, el riesgo para un proyecto democrático, no solo de izquierda yo diría, sino para un proyecto democrático, es que este proyecto Bukele se extienda por el continente y hay varias señales en este sentido y se convierta en el proyecto dominante. Pido perdón por las malas noticias. Muchas gracias por esto. Muchas gracias, Ignacio. Seguiremos discutiendo sobre el modelo Bukele. Bueno, ya una de las interrogantes, si funciona ahora, ¿por cuánto tiempo? También puede tener un límite, puede tener un siglo. Hugo. Perfecto. Muchas gracias por la invitación y además el marco de público realmente impresionante. Uno diría que hay mucho interés por el tema. Para mí, una mirada progresista al tema de la seguridad y del crimen organizado es una mirada simplemente democrática. Creo que lo menciono así porque uno tiene la impresión que a veces las políticas respecto de la inseguridad se apartan o tienden a deslizarse hacia caminos diferentes. ¿Y qué es para mí una respuesta democrática? Básicamente una respuesta que apunta a la legitimidad de las instituciones, al Estado de Derecho y a la supervisión. No hay instituciones autónomas en el Estado de Derecho. No hay instituciones autónomas respecto del desempeño, respecto de la buena conducta de sus integrantes y respecto del gasto de recursos. Y hay un último factor que para mí es importante en esto, antes de contestar la pregunta, un exordio más bien largo, es que una respuesta democrática implica una igualdad en la penetración del Estado y en el aseguramiento del derecho a la seguridad en el territorio. Esos para mí son los principios. Yendo a la pregunta, yo creo que los cambios fundamentales que ha habido en el desarrollo del crimen organizado tienen que ver con las formas de organización de los mercados criminales. Estos mercados criminales que en los años 90 se consolidaron a partir de grandes carteles cercanos a la producción de las sustancias prohibidas, hoy día se encuentran asentados más bien cerca del acceso a los mercados preferentes, como en el caso de México. Ahora, la respuesta frente a la acción estatal y a la necesidad de obtener mayores ingresos implica, en buenas cuentas, una diversificación de los mercados. Mercados que antes eran considerados inocuos pasan a ser importantes. Mercados y accesos que antes eran innecesarios debido a la acción del Estado pasan a ser importantes, significativos, y eso da lugar a la necesidad de establecer redes, más que grandes carteles que abren sucursales como la General Motors. Aquí estamos hablando de mercados
en los que se hacen intentos y en los que se van creando alianzas y estructuras a veces explícitas, a veces para casos determinados y que se dan en distintos países. ¿Y qué significa eso? Eso significa que estamos ante un fenómeno muy complejo para la persecución criminal. Si uno mira El Padrino, claro, ahí está claro lo que le toca al FBI contra quién dirigirse. Aquí es menos claro y se da en niveles administrativos muy distintos, locales, regionales, nacionales, internacionales, etc. Y eso da pie, por cierto, a una expansión de la violencia porque ocurre otro fenómeno, que es la diversificación de los mercados criminales. O sea, antes eran solo las drogas, ahora son las personas, son las armas, son, en fin, hasta los animales exóticos constituyen mercados ilegales de gran presencia en algunos países. Ahora, en la medida en que los actores intentan dominar esos mercados o regularlos, van a recurrir a la violencia para apartar a sus competidores o para afectar la respuesta estatal. Y esa afectación puede darse de dos maneras: la corrupción, el desinterés, la negligencia o la amenaza de muerte. Como dice una autora norteamericana que tuvimos, colombiana que tuvimos en la universidad hace algunas semanas, to kill and tell. O sea, no se trata de matar y ocultar, por el contrario, de matar y demostrar para amenazar a otros. Ahora, hay algunos de esos delitos a los que hacía alusión Ignacio que involucran la violencia por antonomasia, por definición. La extorsión implica violencia en la amenaza, pero implica una amenaza cierta de que si no se cumple con lo exigido, va a haber una actuación violenta. Ahora, no toda la violencia que se observa en la televisión probablemente corresponda al crimen organizado como uno lo piensa o lo imagina. Hay veces que se tratan de bandas bastante menores, hay veces que se trata de soldados que son intercambiables porque la esperanza de ganancia es demasiado grande como para crear mecanismos de disuasión solo sobre la base de la detención de quienes están más abajo en la cadena criminal. Pero el crimen organizado tiene potencialmente aspectos de violencia que son notables y que en nuestro país se han visto de manera muy palpable: incremento de las tasas de homicidio en Costa Rica, como decía Ignacio, Chile, Uruguay. Tradicionalmente estábamos entre 3 y 4 por 100.000, hoy día trepamos por sobre el 6,5. Incremento de las extorsiones, los secuestros, incidentes de violencia, maneras de manifestación de los homicidios nunca antes vistas, etc. Bueno, frente a eso, yo creo que estamos en una situación que tiene de dulce y de agraz, ¿no es cierto? De dulce es que evidentemente las instituciones han respondido. Si comparamos la situación actual en Colombia con la de los años 90, no solo ha disminuido el homicidio, sino que la policía se ha constituido un actor político importante merced a sus éxitos en contra de los carteles, más allá de muchas otras críticas que se pueden hacer. En segundo lugar, hay niveles de cooperación interesantes y sostenidos en el tiempo a nivel internacional. En tercer lugar, hay una conciencia respecto del fenómeno que quizá antes no existía. O sea, hace 2, 3, 4 años atrás la palabra crimen organizado evocaba algunas bandas que solo disparaban en barrios emblemáticos como La Victoria
y otros similares, hoy día entendemos de mucho mejor manera lo que está sucediendo. Ahora, ¿qué es lo complejo? Lo complejo, diría yo, que son dos cosas. Esa es mi visión personal. No pretendo tener mucha evidencia. Me preocupa que el tema de la prevención haya desaparecido del alfabeto respecto a estos temas. No me refiero solo a la actuación de la prevención social, sino que incluso a la prevención policial. Me preocupa porque, en definitiva, si uno de los diagnósticos es que el Estado no está presente, la pregunta es cómo lo hacemos presente de una manera que haga una diferencia. Lo segundo, creo yo, es que hay una exacerbación de la respuesta inmediata, descartando otras que pueden ser mediatas. Y a ese respecto me preocupa mucho, igual que Ignacio, y me imagino a los demás de este panel, la respuesta militar. No porque en mi caso yo tenga un prurito antimilitar o siga pensando con el prisma de los años 90, sino porque creo que en definitiva desvía la atención de lo que debiera ser nuestro objetivo fundamental, que es el fortalecimiento y la innovación en el sistema de justicia criminal, en particular la policía. Muchas gracias, Hugo. Lucía Damer. Gracias, Presidenta Bachelet, subsecretarios, senador Insulza, alcaldesas, alcaldes, mis alumnos de la Universidad de Santiago, que están acá en la juventud. Es para mí un agrado estar en este panel y comparto todo lo dicho por mis colegas. Entonces quisiera hacer un punto respecto al tema de los mercados ilegales, que me parece que es el punto fundamental de lo que está pasando en la región y en Chile también. Los mercados ilegales, primero que nada necesitamos desnarcotizar la conversación sobre los mercados ilegales. Una vez que salgamos de la conversación sobre la droga, que tiene en el componente local mucha preocupación. La ciudadanía, cuando uno dice, mira, hay que ver cómo hacemos con los narcotraficantes, obviamente lo que la ciudadanía dice es, mátenlos, saquemos a los militares, enciérrenlos. Pero los mercados ilegales son mucho más que eso, ¿no? Y los mercados ilegales han logrado también, desde el negocio de la minería ilegal en partes de América Latina hasta el negocio de la ropa usada, que es un gran mercado ilegal, hasta la tala, bueno, lo vimos acá en el sur de Chile, la venta de madera, que en la Subsecretaría del Interior se ha discutido con tanto ahínco. Son negocios que han logrado permear a la política, y esto que decía Presidenta respecto al tema de Ecuador es evidente, ¿no? Es evidente que cuando los puertos funcionan para los mercados ilegales es porque hay una corrupción completa del sistema. Y creo que si bien estamos un poco lejos de esos niveles, no estamos tan lejos, porque además los mercados ilegales, cuando tienen equilibrio, no traen violencia. Entonces, lo segundo que quisiera decir es, primero, hay que desnarcotizar. Si ustedes me preguntan, una agenda progresista debería de volver a agarrar el tema de la descriminalización de la droga, que es un tema de agenda, que por supuesto cuando uno está en el gobierno es mucho más difícil, pero no podemos hacernos los lesos de que es un tema de agenda, especialmente en términos de marihuana y otros. Pero además de desnarcotizar la agenda de seguridad, necesitamos también hacer un esfuerzo de meter los temas de seguridad o los temas de la cultura de la ilegalidad en la discusión constante y permanente. Efectivamente, lo que vemos en América Latina es que la discusión se nos complejiza, como dijeron mis colegas, cuando la tasa de homicidio sube. Pero hay un montón de países que tienen unos mercados ilegales muy fuertes sin homicidio. Entonces, la discusión es, ¿queremos un Estado de Derecho que en realidad funcione un poquito, pero con unas grandes bandas criminales que organicen la venta de residuos y muchas otras cosas más? ¿O en realidad lo que estamos buscando es la discusión respecto al rol del Estado de Derecho? Yo creo que esto es lo segundo. Entonces, efectivamente, un objetivo es bajar los niveles de violencia y especialmente los homicidios,
pero necesitamos reconocer que los homicidios, y acá Marcelo en su libro lo tiene muy bien explicado, seguramente lo va a explicar después, los homicidios crecen cuando hay también un desequilibrio en el mercado ilegal. Y eso es lo que está pasando en Chile, eso es un poco lo que explica lo que pasa en Uruguay y otros países, que entran a algunos mercados ilegales y al no tener un equilibrio, ¿cierto?, de mercado, o sea, no hay uno que conquiste a todo, hay mucha violencia. Y creo que una agenda progresista, pero además una agenda efectiva en el largo plazo, es aquella que pudiera enfrentar los mercados ilegales en su real dimensión. Creo que hay dos cosas que tenemos que hacernos cargo. Los mercados ilegales no solo compran la voluntad de los políticos, sino de los ciudadanos también. Cuando uno va a las ferias populares en todos los distritos del país y uno compra los remedios a 1/10 de lo que cuesta en la farmacia, no hablemos de la colusión de la farmacia, etc., pero a 1/10 de lo que cuesta en la farmacia, por supuesto que uno lo compra y sabe que esto está robado o falsificado. Entonces, hay una discusión muy grande respecto a quiénes están sustentando estos mercados ilegales. En el caso, nosotros hicimos estudios en las ferias, y en las ferias es muy evidente que hay unas redes, especialmente en Santiago, pero en otras ciudades del país también, unas redes que podrían ser objetivo de la política de la lucha nacional contra el crimen organizado, ¿no? Y creo que ahí, en el marco de una agenda más progresista, deberíamos de ampliar un poco la mirada, buscar aquellas que efectivamente uno podría disminuir su presencia y por ende su actuación. Respecto a la ciudadanía, por supuesto, los programas de prevención, el rol de los alcaldes es sustancial. A mí me parece muy importante hacer este evento en el marco de un año electoral para alcaldes, pero sobre todo porque los alcaldes lo que tienen que hacer es fortalecer las capacidades preventivas, porque el ciudadano está muerto de susto en Chile desde los 90. Esto no es una novedad. Siempre en Chile el temor ha sido más alto que cualquier otro país de la región, con pocas explicaciones, ¿no? Podemos entrar en la mirada más sociológica, si ustedes quieren, pero al final del día el temor es muy alto y la sensación de abandono es muy alta. Y por eso es que lo que se busca es una cierta presencia, que a mi parecer debería de ser mucho más con la presencia del Estado, con la presencia de la protección social, que necesariamente con la presencia de los blindados y los autos y la presencia más ostensiva de la policía. Principalmente pienso lo mismo que Hugo, porque eso nos desvía de las discusiones más relevantes. Por supuesto que necesitamos mucho más lucha contra la corrupción pequeña, individual e institucional. Y cuando uno habla de la corrupción, por supuesto uno habla desde el último concejal hasta el presidente de la República, ¿cierto? Todo el esquema, pero también hay que empezar a mirar algunos esquemas parecidos que se están organizando a lo que ocurre en otros países de la región, en términos de dineros negros que terminan en campañas políticas o que terminan en el auspicio de algunos actores políticos locales, sui generis. Y por eso es muy importante, aunque algunos tienen su diferencia, el cambio del sistema político. Es muy importante fortalecer partidos políticos más grandes. Me queda un minuto, ya. En términos concretos, además, a mí me parece que hay 3 puntos que que América Latina no ha podido avanzar. Uno es la calidad de la investigación criminal. Todavía alrededor del 95% de los homicidios no se resuelven. En Chile hemos bajado, creo que al 60% que se resuelve, evidentemente por algunos problemas que tienen que ver con los nuevos mercados ilegales. Lo segundo es una discusión fundamental para el progresismo, que es la relación migración-delincuencia. Si nosotros no logramos establecer que, si bien hay muchísimos migrantes, sobre todo en el éxodo del problema humanitario venezolano en nuestro país y en otros, si no logramos establecer que la migración es un derecho, ¿cierto? Y que luego hay algunos problemas que algunos participan en hechos delictuales, pero eso hay que meterlos presos, perdemos, yo creo, que una batalla cultural gigantesca. Yo sé que lo de la batalla cultural suena mal, pero de verdad no podemos entrar en esa discusión respecto al tema de la migración. Y lo tercero, muy importante, es que esta nueva violencia impacta a las mujeres aún mayor, de una forma distinta a la violencia anterior. Y el crimen organizado y los mercados ilegales, todos los estudios que hay, que no son muchos, muestran que el impacto sobre los temas de género son impactos muy importantes, que nosotros también no solamente deberíamos de tener en cuenta y tener diagnósticos, sino tener políticas efectivamente para eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Marcelo Bergman. Bueno, muchas gracias. Buenas
Buenos días a todos y a todas. Gracias por asistir y gracias por la invitación. La ventaja de ser último es que ya mis predecesores dijeron casi todo lo que yo tenía para decir, así que me voy a tomar solamente unos 3-4 minutos o algo más, ¿saben? O profundizar en cosas que ya fueron avanzadas. Hace unos años, mientras escribía un libro, estaba revisando estadísticas y vi unas encuestas de victimización y de temor al delito en distintas ciudades latinoamericanas. Y lo que me llamó la atención poderosamente fue que Santiago de Chile y Río de Janeiro tenían la misma percepción de temor. Ahora, si uno dice, bueno, ¿cuál es la probabilidad que lo asalten o lo peguen o lo roben o lo maten en Río de Janeiro respecto a Santiago? No sé, debe ser 5 o 6 veces superior la de Santiago, o sea que, perdón, de Río. Pero lo que nos está enseñando de que tiene poco que ver la probabilidad objetiva de ser víctima respecto al temor que surge. Y esta es una pregunta sociológica que no la vamos a abarcar en esta sesión, pero me parece que es una de las preguntas, Lucía ya ha escrito sobre ese tema también, que merece una atención muy importante y que para política pública es fundamental. O sea, cuál es el discurso que se va a emplear para tratar de ganar adeptos respecto al tema de seguridad. Yo me voy a enfocar en algunas cosas que ya se han dicho, pero que me parece que son muy importantes profundizar y entender lo que está pasando en América Latina en los últimos 10 o 15 años, luego de la gran escalada de delitos que ocurrió en los años 90 o principios de este siglo. El mercado, lo primero que tenemos que entender es que no hay crimen organizado si no hay mercados ilícitos. El crimen organizado busca renta y busca renta de distintas maneras. ¿Qué tipo de mercado, qué tipo de crimen organizado tenemos en Argentina, porque de ahí vengo, pero en toda América Latina más o menos existe con diferentes intensidades? ¿Qué tipo de mercado, crimen organizado tenemos respecto a los mercados ilegales que tenemos? La primera lección que yo llamaría la atención respecto a países como Chile, como Argentina, como Uruguay, es que a toda costa evitar el descalabro que se han visto en otros países de América Latina, que ha sido terrorífico. Porque sí es verdad, como dijo Ignacio y Hugo también hacía mención, de que creció el homicidio en algunos países, pero en otros más o menos se ve un estancamiento. Sí, pero en ningún país de esos que tuvieron un alto crecimiento en las tasas de homicidio han vuelto a bajarlas por debajo de 10 o menos, de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. Quiere decir que siempre se mantienen altas. Son países violentos de forma endógena. Y ahí no queremos llegar, porque salir de ahí es complicadísimo. O sea que la primera lección es evitar a toda costa llegar, obviamente no ser México, pero tampoco ser Ecuador, que en 3 años se ha deteriorado su seguridad pública y que tiene un pronóstico bastante sombrío por delante. ¿Cuál es el gran problema que yo creo, en mi perspectiva, que tenemos en los últimos años? Es que la diversificación criminal a la cual hacía alusión Hugo, de la cual yo adhiero totalmente, la diversificación criminal es un problema que todavía no entendemos muy bien cómo ocurre. Si es un problema que llamamos de oferta o de demanda. O sea, hay más grupos proliferándose porque quieren obtener algún tipo de renta, o hay negocios criminales que surgen y que por lo tanto incentivan a la generación de grupos que quieren apoderarse de esas rentas. No, este es un foro académico, no voy a entrar en esto, pero sí voy a hacer una descripción que prenda algunas luces rojas, o amarillas por lo menos. La primera, México hoy tiene más de 400 bandas criminales. No estamos hablando de el cartel de Sinaloa o el cartel de Jalisco Nueva Generación, etcétera, etcétera, que como bien
hacía alusión Hugo, no son Walmarts o qué sé yo, General Motors de la criminalidad organizada. Lo que hay es una proliferación impresionante de grupos criminales. En Colombia hay más de 200 grupos, y cuando estamos hablando de grupos, no estamos hablando de grupos de, qué sé yo, de miles y miles de personas. Estamos hablando de grupos de decenas o de centenas de gente que son capaces de realizar algún tipo de actividad criminal mientras tienen redes con otros grupos. Esta es la tragedia de Ecuador reciente. Ecuador ha tenido un crecimiento impresionante de bandas en los últimos 3 o 4 años, y esas bandas que a veces rivalizan entre sí, a veces rivalizan contra el Estado, o se tratan de apoderar de ciertas rentas, esas bandas crecen en autonomía, y luego, ya me queda un minuto, y luego es muy difícil contenerla. Entonces, la estrategia fundamental de todo esto, si después hay posibilidad de intervención, seguiré. La estrategia fundamental es evitar la proliferación de bandas. Y para eso hace falta inteligencia criminal. O sea, no puede haber grupúsculos operando en el territorio como diciendo, bueno, son chiquitos, no pasa nada, etcétera, etcétera, y de repente uno mata, o uno extorsiona o secuestra, etcétera, etcétera, y esto hace que la situación empeore porque se van produciendo lo que yo llamo efecto de contagio o imitación. Ah, si este lo hizo y no le pasó nada, también yo lo hago. Y entonces empiezan a proliferar las bandas. Voy a detenerme aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, en esta primera ronda hemos visto que uno de los principales problemas es la diversificación de los mercados ilegales, que no son los mercados informales. Hay una informalidad y hay la ilegalidad de los mercados. Y que esta diversificación de estos mercados criminales lleva acompañada también nuevas formas del crimen. Queremos agradecer, Presidenta. Me parece que tiene que retirarse. ¿Sí, usted? Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. No. Ven. Ven. Ya. Igual ahora viene la mejor parte, ¿eh? Gracias. Ya. Justo cuando vienen las preguntas institucionales. Frente a estas transformaciones del crimen, de la violencia, nuestra segunda pregunta para la reflexión es: ¿cuáles son las presiones institucionales que tienen los estados, la sociedad? Cuando hablamos de instituciones no solamente hablamos de las leyes, los organismos públicos, también a nivel de creencias. Las instituciones también son creencias y que luego se transforman en prácticas. ¿De qué manera entonces estas nuevas formas de violencia en América Latina interpelan, presionan a las instituciones en nuestras sociedades? Ignacio. Entonces, Daniel, ¿de qué manera las presiones sociales e institucionales? No, ¿de qué manera estas transformaciones del crimen, ¿no es cierto?, presionan, interpelan para transformación de las instituciones tanto formales como informales? Bueno, en primer lugar, abundando en lo que decía antes, como hay una sensación de emergencia, la primera interpelación es a tomar medidas drásticas y rápidas. Y eso significa que la conversación sobre prevención pierde terreno y la conversación sobre ejército, militarización, aumento de las penas, etcétera, gana terreno, ¿no? La primera presión que yo destacaría es la urgencia de tomar medidas que puedan hacer que la gente se sienta menos insegura. En segundo lugar, un poco como decía Marcelo, todavía no entendemos muy bien cuál es la relación entre la incidencia criminal y la percepción de inseguridad. Hay muchas teorías, muchos estudios, pero no sabemos muy bien por qué en algunos lugares, a pesar de que los niveles sean constantes, de pronto la gente se siente muy insegura. Sí sabemos que la prensa ocupa un papel destacado. Entonces, la divulgación de algunos eventos de altísimo impacto, sobre todo muy grotescos,
cadáveres decapitados o colgados en los puentes, en el caso de México, etcétera, generan una gran percepción de inseguridad, a pesar de que el riesgo del ciudadano medio de ser víctima de un crimen como ese es infinitamente remoto. Entonces tenemos que trabajar comunicacionalmente, pensando en cómo estamos difundiendo las noticias sobre el crimen, y creo que ahí los medios de comunicación tienen mucho que hacer, hay mucho terreno para ganar, y en segundo lugar, cómo nosotros como sociedad lidiamos con esa información que se nos está dando sobre la criminalidad. Entonces, la gente en general tiene dos elementos para evaluar la criminalidad: lo que sale en los medios por un lado y lo que recibe de su entorno inmediato por otro. Lo que recibe de su entorno inmediato depende realmente de la incidencia criminal. Lo que sigue a través de los medios no depende. Entonces, ¿cómo trabajamos la percepción colectiva para que la gente tenga una percepción más ajustada, digamos, al riesgo real que sufre? Los que trabajan en percepción del miedo, bueno, Lucía mucho más que yo, saben que a veces las personas que tienen menos riesgo son las que sufren más miedo. Entonces, por ejemplo, las mujeres tienen más miedo que los hombres, a pesar de ser menos victimizadas. Las personas de la tercera edad tienen mucho miedo, a pesar de tener una victimización en realidad bastante baja. Entonces, ¿cómo trabajamos con eso? Y yo creo que el desafío para la izquierda es no quedarse solo en las políticas tradicionales de prevención a largo plazo, que son súper importantes, pero tener políticas a corto plazo que permitan reducir no solo la incidencia criminal. En eso, cuando hablamos de incidencia criminal, estamos hablando de reducir la impunidad, que es muy alta, como dijo Lucía antes. Estamos hablando de mejorar la eficiencia del sistema de justicia criminal y sobre todo de cambiar la forma como hemos lidiado con las cárceles históricamente. Las cárceles históricamente en América Latina son lugares donde depositamos a determinado tipo de gente y nos olvidamos. Y cuando salen de la cárcel, evidentemente la red de acogida que tienen, si tienen algún contacto con el crimen organizado, es el propio crimen organizado. Y si no lo tenían antes, en la cárcel pasan a tenerlo. Entonces, tenemos que pensar en qué hacemos con la gente cuando sale de la cárcel. Y tenemos que empezar a pensar dentro de la cárcel lo que vamos a hacer cuando salgan de la cárcel. En general, hay mucho estigma, naturalmente, y es muy difícil para una persona que sale de la cárcel conseguir un empleo, etc. Pero nuestras políticas de resocialización son minúsculas. Entonces, decía que la izquierda tiene que pensar cómo compatibilizar políticas de largo plazo y con corto plazo, y también intentar romper la dialéctica tradicional entre mano dura y mano blanda. En esa dialéctica, la izquierda nos han asignado, y nosotros hemos asumido muchas veces, la idea de que somos mano blanda. Muchos de mis compañeros de la izquierda tienen miedo a hablar de represión, por ejemplo. Represión policial, no se puede hablar de represión. Bueno, si hay un crimen grave, y eso coloca a la izquierda en contraposición a los sectores populares a los que la izquierda quiere defender. Entonces, los candidatos de izquierda no quieren hablar en represión, pero la gente en las comunidades te pide que metan a estos tipos en la cárcel o peor. Entonces hay que perder el miedo de afrontar estas políticas de corto plazo. La policía tiene que ser reforzada. Lo que pasa es que tenerla patrullando todo el tiempo probablemente no tiene gran impacto. Hay que pensar en reforzarla de otra manera. Pero tenemos que tener una mano no dura ni blanda, sino una mano eficaz, una mano eficiente. Mientras tengamos 90% de los homicidios que no resultan en ninguna condena, como pasa en muchos países de América Latina, duplicar o triplicar la pena al homicida es absolutamente irrelevante. Además del hecho de que muchos de los homicidas, sobre todo los que pertenecen al crimen organizado, se juegan la vida cada día en las calles y tienen una expectativa de que van a acabar muertos en un plazo relativamente corto. Entonces, amenazarles con pena de muerte también es absolutamente irrelevante. Entonces, esos serían algunos de mis comentarios sobre tu colocación. Gracias. Muchas gracias, Ignacio. Hugo Frulin. Sí, muchas gracias. Bueno, construyendo lo que ya se Hugo, el micrófono. Ahí. Gracias. Construyendo a partir de lo que ya se ha dicho. En general, la discusión respecto del crimen organizado, el delito, etcétera, tiende a rondar en torno a conceptos como estados fallidos, en definitiva, la idea del crimen organizado como una especie de gigante que avanza, no solo incólume y poderoso, sino absolutamente unívoco. Como sostenía recién Marcelo Bergman, eso no es así. Yo entonces quisiera empezar esta reflexión diciendo qué es para mí un Estado fuerte, porque hay Estados fuertes con mucho crimen organizado, ¿no? Incluso en la televisión, en New Jersey, qué sé yo.
Para mí un Estado fuerte es un Estado con instituciones legítimas. Mientras más legitimidad institucional, más fuerte es el Estado para emprender o enfrentar los desafíos que presenta el crimen. Y legitimidad no significa solamente que existe apoyo a la policía, a las Fuerzas Armadas o al Parlamento, a los partidos políticos, sino que, robándome o pidiendo prestado algunos conceptos de Tyler, que existe deferencia institucional, reconocimiento de la autoridad de esas instituciones. Eso es lo primero. Si usted piensa que la policía es muy confiable, pero a lo mejor lo que está buscando es asirse a un mecanismo para que lo proteja, pero no hay realmente legitimidad, no hemos llegado al fin que requeríamos alcanzar. En segundo lugar, un Estado legítimo es un Estado que se acerca o que avanza en la provisión de bienes físicos y valóricos que los ciudadanos demandan. En la medida en que estemos muy lejos de esas peticiones, en que cada día resulte más enredado alcanzarlas, ciertamente estamos ante un Estado que es más débil. En tercer lugar, yo creo que un Estado fuerte es un Estado que tiene una presencia equitativa en el territorio. Y nosotros tenemos problemas allí. Tenemos problemas en cuanto a dotaciones policiales, recursos policiales, calidad de personal, capacidad de efectuar determinadas funciones estatales. Ahora, hay un componente al cual se refería, me parece que Marcelo, que es importante, que es el del contagio. Un Estado fuerte es un Estado donde los niveles de informalidad son manejables o son pequeños. La informalidad corroe la legalidad. La legalidad corroe la probidad. La falta de probidad alimenta el crimen. Allí donde existen crecientes bolsones de informalidad, por llamarlos de una manera muy peyorativa, es probable que se sienten como termitas nuevas expresiones de crimen organizado. Por ejemplo, la historia de la piratería en la provisión de bienes raíces, sitios en Bogotá es una historia antigua, muy antigua. Bandas de piratas que aseguran a asociaciones de ciudadanos la posibilidad de acceder informalmente a una vivienda precaria que no cumple con las formalidades legales, es hace mucho tiempo una historia en Bogotá a la cual la Alcaldía Mayor ha tratado de responder. Pero no era una historia en Chile. Hoy día vemos que al amparo de las grandes y nuevas tomas o poblaciones con características muy distintas de los años 60, estamos de alguna manera creando ese círculo, esa especie de concatenación de contagio que parece, a mí me parece muy problemático. Ahora, hay un problema con la prevención que se me olvidó mencionar en mi exposición previa, porque claro, es más fácil de ponerlo que hacerlo. Hay un interesante estudio sobre Medellín, en que se intentó complementar con la colaboración de la policía y de la alcaldía, se intentó complementar la presencia policial en los llamados puntos calientes o lugares problemáticos, a veces más grandes que un cruce de calles, con prestaciones sociales.
Entonces, lugares donde habían habido homicidios, donde había una presencia de lo que llaman combos, ¿no? Aparecieron por allí unos delegados de la alcaldía municipal que buscaban orientar a los vecinos respecto de servicios que sí entregaba el municipio y respecto de nuevos servicios que no entregaba. Y el resultado es en algún sentido problemático. Lo que se buscaba allí no era disminuir los eventos criminales en esos lugares, porque la conexión causal entre servicios sociales y disminución de la violencia, bueno, pasa por muchos otros factores, ¿no? Lo que se buscaba era aumentar la legitimidad del Estado, del municipio, de la policía, en fin. Y se descubrió que en aquellos lugares donde había ya una tradición de servicios otorgados por el municipio, recolección de basura, decoración, iluminación, la legitimidad de las instituciones aumentó. En aquellos lugares donde la autoconciencia era sentirse abandonados por siempre, a veces incluso la percepción empeoró. Lo dejo esto no para que lo discutamos acá, sino porque en el fondo, en áreas como la prevención social y otras, hay que tener el cuero duro porque van a requerir mucha experimentación y en buenas cuentas muchas veces los resultados no van a estar a la vuelta de la esquina y hay que seguir intentando. Muchas gracias, Hugo. Lucía Damer. Sí, gracias. Yo creo que hemos hablado como de dos fenómenos, ¿cierto? Uno es el fenómeno general de las violencias y otro es el fenómeno de los mercados ilegales. Entonces yo voy a tratar de hablar del tema institucional en los dos lados, porque son dos lados distintos. Con relación al tema de las violencias, que han aumentado sustantivamente en muchos territorios, pero además transversalmente en la población, sabemos cuáles son los problemas que generan carreras criminales. O sea, eso lo sabemos hace muchísimo, ¿cierto? Deserción escolar, consumo problemático de alcohol y drogas, haber sido testigo o víctima de violencia en la casa, no tener un programa serio para enfrentar los problemas de salud mental, embarazo adolescente. Frente a esos 5 problemas tenemos un Estado ausente o prácticamente ausente. Si uno piensa, solamente para hablar del tema de drogas, que como ya saben mi tema es, entremos a discutir la legalización, pero bueno, si tenemos una cantidad importante de gente que tiene consumo problemático de drogas, y luego no tenemos ningún programa para hacernos cargo de ese problema, evidentemente esa gente tarde o temprano va a terminar en el mundo de la informalidad o la ilegalidad y luego se va a fortalecer el mercado ilegal. Entonces creo que en estos temas, que son temas fundamentales, que son temas, si ustedes quieren, más sociales, menos policiales, necesitamos fortalecer instituciones. Claramente, con el COVID, por lo menos en Chile, un porcentaje importante de niños no volvieron al colegio. ¿Cuál es el programa de política pública para hacernos cargo de un cierto regreso al colegio? Yo creo que ahí hay un pendiente. Si miramos ya el mundo más de la criminalidad organizada o mercados ilegales, lo primero es necesitamos tener un sector de seguridad, que no lo tenemos. Hoy día tenemos instituciones que compiten entre ellas, que se esconden información, que muchas veces se hacen mexicanas entre ellas para poder estar en la primera línea de la discusión mediática, ¿cierto? Para poder tener también un poquito más de legitimidad. En segundo lugar, a la hora de tener un sector seguridad, necesitamos una política criminal. ¿Cuál es el objetivo principal de la política criminal en Chile? Nadie sabe. Cada uno la va definiendo como puede. No sabemos si es fundamental en la política criminal, por ejemplo, aumentar los resultados de las investigaciones criminales, policiales y del Ministerio Público. Si uno va al Ministerio Público, hay una definición de política criminal y cada una de las policías otra y luego el gobierno otra. Y eso genera evidentemente una complejidad a la hora de ser más efectivos.
Ni qué decir del sistema penitenciario que está votado desde siempre. Ahora, bueno, está la idea de poner unos domos para que no se hablen por teléfono. Ok, todo bien, pero eso no va a solventar el hecho que tenemos cada vez más gente en prisión preventiva, que esa gente va a salir peor, que la experiencia latinoamericana muestra que hoy día las pandillas se crean en las cárceles, ¿cierto? Ya no solamente es en el territorio extraño, no, es en la cárcel donde se están creando organizaciones criminales ultraviolentas, totalmente deshumanizadas, porque lo que nosotros les estamos enseñando es que la deshumanización de la violencia es la única forma de sobrevivir. Digo, mucha gente llega a la cárcel no tan violento como sale, y ese aprendizaje es un aprendizaje financiado y auspiciado por los estados. Entonces, evidentemente en el tema carcelario también tiene que haber, digamos, mayor intervención. Entonces, si uno pudiera, desde estos dos lados, y creo que ahí, como decía la presidenta, el centro y la izquierda, el progresismo, ya no sé cómo llamarnos, pero ahí tenemos que tener no solamente ideas, que siempre ayudan, sino acciones, ¿no? Y en eso de las acciones, decía Hugo, es muy difícil tener, no hay ninguna bala de plata, y probablemente lo que funciona en La Pintana no necesariamente funciona, y aprovecho de saludar a la alcaldesa que ha llegado hace un ratito, gran alcaldesa, no solamente en La Pintana, sino en Santiago Centro, en fin, pero necesitamos tener acciones que sean mucho más profundas, mucho más financiadas, y en ese sentido avanzar de forma mejor. Gracias. Muchas gracias, Lucía. Marcelo Bergman. Bueno, muchas gracias. Algunas ideas así muy difusas tal vez, porque de vuelta muchas cosas ya fueron abarcadas. Lo primero que yo quiero decir es que la inseguridad no es solo materia de policías y fiscales. Si vamos a pensar que solamente vamos a resolver el problema con más policías o más ejército o más fiscales, etcétera, etcétera, que ese normalmente es el discurso de la derecha. Si eso es lo que vamos a hacer, nunca, siempre vamos a correr de atrás. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el problema es mucho más complejo. Además, imagínense, por ejemplo, en un país que yo conozco bastante bien, que es México, imagínense si México tuviera que juzgar los 30.000 casos de homicidios que tiene todos los años. Imposible que un sistema de justicia penal procese tantos casos en forma adecuada. Tampoco queremos ir al camino de Bukele, donde no hay juicios, directamente meten todo el mundo preso. Entonces, es muy difícil pedirle a un sistema de justicia penal que sea realmente muy eficiente cuando la escala del problema es muy, muy grande. Pero sí se le puede pedir muy buenas o muy bajas tasas de impunidad a sistemas que tienen muy poco, relativamente, ¿no? Muy pocos casos, que es el caso de Chile o el caso de mi país, en Argentina, Uruguay, que son números manejables y que ahí es importante ser muy efectivos y no tener tasas de impunidad altas. Hay que hacer un gran esfuerzo para tener niveles, por lo menos con los delitos graves, niveles muy bajos. Poca tolerancia a la violación de las normas. No suena muy de izquierda tradicional, pero me parece que es una buena receta. El foco, obviamente, es en la violencia. No se pueden atacar todos los delitos. De todas maneras, yo creo que el gran problema de América Latina es el homicidio en muchos países, pero el gran problema de América Latina es el robo, actualmente. Y el robo es muy difícil de perseguir por diferentes causas. Pero en la medida que se ejerce violencia en ese robo, ahí no debe haber perdón, no debe haber mucha tolerancia. ¿Por qué? Porque estas cosas se propagan. Entonces, la persona que incurre en una actividad violenta debe saber que debe correr un riesgo muy grande. Hay mucha gente que va a seguir insistiendo, pero hay mucha gente que se va a hacer sentirse disuadida. Lo que, desde el punto de vista concreto,
valdría la pena pensar, y aquí yo traigo también una experiencia en mi país de una ciudad, Rosario, que ustedes habrán escuchado, que tiene que es una isla, no es un outlier, decimos. Porque en el resto de la Argentina relativamente no hay tremendos problemas de criminalidad. Donde debería haber, que es en el conurbano de la ciudad de Buenos Aires, no hay violencia, pero no hay los niveles que hay en Rosario. La pregunta es ¿por qué? Es un lindo caso de laboratorio. ¿Qué pasó? Bueno, la respuesta más clara es que en Rosario, por distintas razones, se perdió el control del territorio. Y entonces emergieron diferentes grupos, algunos se consolidaron, otros no, hay peleas entre bandas, pero también se matan por tonterías, por el control de una esquina. Entonces, la policía y la municipalidad y los servicios sociales abandonaron en un momento el territorio, o no lo hicieron bien, y entonces ahí entró el crimen organizado, pero organizado a ese nivel, a nivel chico, pero altamente violento. Y de eso es difícil volver también, como lo estamos viendo en este momento. Entonces, otra lección importante es no perder el control del territorio. Y el control del territorio no es solamente policías, es asistencia social, es reconocimiento de lo que está pasando, es saber, es tener inteligencia de lo que está pasando en el territorio. La última tal vez, y se ha hecho mucha mención y lo agradezco porque es un tema que aquí todos más o menos hemos trabajado desde nuestras trincheras mucho, que es el tema carcelario. Y bien decía Ignacio que una de las mayores tragedias que vemos en la región, y esto es en todos los países, es que no se piensa en el día después. ¿Ok? Y nosotros tenemos, la gran mayoría de la gente que entra a la cárcel sale. En general lo que tenemos es un entra y sale, ¿no? Pero la gran mayoría sale. O sea, nosotros tenemos un problema que llamamos problema de flujo, no de stock. En Estados Unidos la gente le dan 25 años preso y entonces se llenan las cárceles de gente que termina estando viejita en la cárcel. En América Latina no, en América Latina le damos 3, 4, 5 años. No estoy llamando a que le demos más, no. Estoy diciendo de que el esquema es un esquema de flujo, de gente que entra. Ahora, cuando salen, ¿qué pasa cuando salen? Inmediatamente se vinculan, primero que salen con deudas, aquí Lina conoce muy bien también el tema, salen con un montón de problemas que hay que atender y no se atienden. Y entonces inmediatamente el camino a la revinculación con el delito se incrementa, con un agravante. Cuando originalmente a esta persona la metieron presa, por primera vez, estaba, digamos, vendiendo droga o robando autos o lo que sea. Como el mercado ilegal sigue, lo ponen preso a esta persona, inmediatamente hay una vacante que alguien viene a tomar. O sea, el negocio no se acaba, la venta de droga, los robos de autos no se acaban. Y tenemos una persona que está presa. Cuando sale esa persona se vuelve a vincular con el delito. Por eso tenemos un crecimiento sostenido del delito. En parte tiene que ver con esto, en que no hacemos nada para evitar, primero, que entren a la cárcel y segundo, qué pasa después. Atender ese problema es complejo, es muy complejo. Pero sin atender ese problema vamos a seguir teniendo incremento delictivo. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, hemos tenido un panel donde pudimos ver una panorámica general de los problemas tanto en América Latina como también en nuestro país. Tenemos lecciones importantes que hemos enunciado y que seguiremos trabajando en los talleres que tenemos posteriormente. Quisiera rescatar algunas de las ideas que aquí se han mencionado. Hugo mencionaba que el progresismo en sus ideas tiene ante todo el Estado de Derecho, la democracia. Ciertamente, las políticas progresistas en seguridad tienen por delante la promoción de la democracia y el Estado de Derecho. No pueden haber instituciones de nuestra sociedad, espacios de la sociedad, donde no exista el Estado de Derecho. Las cárceles son un espacio donde no hay Estado de Derecho y debemos pensarlo. Así también en las escuelas, en los hospitales. La visión progresista sobre seguridad es más simple que la visión, o sea, es más compleja que la visión conservadora que tiende a poner sobre todo el uso de la fuerza para controlar
los comportamientos delictuales, los comportamientos desviados. Para nosotros es un sistema de cosas. Y ahí está la complejidad. Abordar la violencia de forma sistémica implica un trabajo de largo aliento, implica la prevención del delito, implica pensar las instituciones. Sin embargo, el día de hoy estamos sometidos a la urgencia. Y ahí está el problema. ¿Cómo ser eficaces y eficientes en el corto plazo para poder responder a las demandas de la ciudadanía? Ignacio decía, la mano dura está en el lado de los sectores conservadores. Para nosotros es la mano eficiente, la mano eficaz y la mano justa. Ahí está el Estado de Derecho, la eficacia, la eficiencia de las policías y, muy importante, de la justicia. No sacamos nada con tener penas suficientemente altas o excesivamente altas si no se cumplen, si el sistema judicial no está siendo eficaz y eficiente para eso. Finalmente, también tenemos que transformar nuestra visión sobre el crimen organizado. No son Walmart, no estamos luchando contra Al Capone, sino que un montón de organizaciones informales que, bajo las dinámicas que tenemos ahora, que ha mencionado Marcelo, Lucía, toman la vía de la violencia. Es un sistema de cosas a los que estamos llamados a pensar. Muchas gracias a ustedes por este panel excelente. Muchas gracias a todos quienes se dieron el tiempo de participar. Y hasta muy pronto. Les invitamos a un rico café al fondo, por favor. Los que se queden al taller es en esta misma sala. Los que están inscritos para los talleres, por favor. Muchas gracias.